Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder compartir la palabra de Dios una vez más con todos ustedes. Y para ello los voy a invitar a que puedan abrir en el libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al versículo 12. Santiago, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 12. Y dice así: la lengua. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero que es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Ya hace tiempo que el Señor me venía inquietando con esta palabra. Porque acá Santiago nos hace una advertencia muy grande, ¿no? Muy importante. De algo que quizás no le estamos dando la importancia que tiene que tener. Nos habla de el peligro que tienen nuestras palabras cuando hablamos, el peligro de la lengua, ¿no es cierto? Acá habla de la lengua, ¿no es cierto? Y para ello vamos a comenzar con el versículo primero, que hace una aclaración muy, muy importante, ¿no es cierto? Que dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Y ahí nos advierte de que está bien que podamos compartir lo que uno aprende, pero que no nos hagamos maestros así porque sí, porque simplemente lo leí y creo haberlo entendido y puedo agarrar y ponerme yo a compartir algo como de parte de Dios cuando realmente no lo es. Porque dice que nos habla, acá en este versículo, nos habla de que Dios nos va a juzgar justamente más estrictamente a todos aquellos que estemos enseñando, ¿no es cierto?, de su palabra.
Entonces, nos habla de la responsabilidad que hay que tener frente a Dios. Cada vez que nosotros tengamos ese sentir de poder compartir su palabra. Porque dice que vamos a ser juzgados y estrictamente. Vamos a tener que rendir cuenta frente a Dios por las cosas que nosotros hayamos añadido o hayamos torcido, tergiversado. Y es algo delicado, es una responsabilidad muy importante, muy delicada, y nos advierte de esto. No debemos tratar de ser todos maestros, dice. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. ¿No es cierto? Primeramente nos señala esto, de que tengamos cuidado cuando enseñamos. Cuando nos paremos nosotros a enseñar. Porque eso también dice que seremos juzgados y tenemos que rendir cuenta, ¿no es cierto? Y que vamos a ser, con esto de que vamos a ser estrictamente juzgados, tiene que ver con que vamos a ser juzgados aún más de aquel que fue oyente, justamente por la posición en la que uno se encuentra, ¿no es cierto?, de responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad de tener el conocimiento de la palabra y de esa conexión con Dios, con el fluir del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nos habla y refleja, digamos, qué es la lengua, y la compara con animales, con un animal, con una bestia como el caballo. Dice en el versículo 3, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Un freno en la boca. Lo podemos dominar, ¿no es cierto? Y de repente nos dice que, claro, ¿qué pasa si no tenemos frenos? ¿Qué pasa si a ese caballo no le ponemos el freno? El caballo arrasa con lo que encuentra, atropella, golpea. De esa misma manera, en la palabra podemos encontrar esa comparación, ¿no es cierto?, de lo que es la lengua. Y en segundo lugar, dice, algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua, dice. Lo compara con un barco, una gran nave, ¿sí?, que está navegando en el agua. Si un barco no tiene timón, ¿podrá llegar a su destino? Esa es la pregunta. Un barco sin timón, se desvía de su camino con facilidad. Y no solo, y con esta comparación habla del peligro de que muchas veces con nuestras palabras corremos el riesgo de desviar del camino a aquellos que nos escuchan. Y así uno mismo también corre el peligro de desviarse del camino del Señor. Así tan fácil, por dar rienda suelta a nuestra lengua, por no ponerle un freno, por no tener el dominio y el control sobre ello. Seguimos leyendo.
Y dice, habla de la lengua justamente acá y dice, es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero que es capaz de hacer grandes cosas. Y acá lo compara con una llama, dice, es una llama, directamente no lo compara, dice que es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Imagínense esto, cómo una pequeña llamita puede incendiar semejante bosque. Hoy en día vemos que por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, ¿no es cierto?, que hay en los lugares, y las altas temperaturas se incendian bosques. Y después el mismísimo hombre con helicópteros, con camiones de bomberos y todos queriendo apagar, no lo pueden apagar. Difícilmente lo pueden apagar y en otras ocasiones no lo pueden. Luchan y luchan todos los días por querer apagar y el fuego sigue consumiendo, sigue devastando, ¿no es cierto? Sigue destruyendo todo lo que encuentra en el camino. Y muchas veces nuestras palabras son como fuego, pequeños fuegos que, como dice la palabra, pueden incendiar todo un bosque. Entonces, acá Santiago nos advierte del peligro de no tener esa sabiduría de parte del Señor y de no tener ese dominio propio que solo Dios nos puede dar para poder controlar este miembro que tenemos adentro de nuestra boca, que puede hacer semejantes cosas, semejante destrucción, porque si volvemos atrás, y lo marqué en puntos acá para tener en cuenta que la lengua puede servir para atropellar, para golpear, para desviar y para destruir. Con esta comparación que nos hacía con el caballo, con la nave y con el fuego. El caballo atropella, golpea. La nave se desvía del camino, ¿no es cierto? Y el fuego, ¿qué hace? Destruye, lo consume y lo destruye. Y muchas veces no nos damos cuenta. Si no tenemos este dominio de nuestra lengua, lamentablemente podemos lastimar, herir, marcar un dolor tan grande que eso puede perdurar por muchos años en una vida y puede llegar a destruirla. Y eso sigue más adelante. Vamos a seguir con la lectura que dice: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes, de animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir y maldecir. Con ella alabamos al Dios, a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos al mismo, a su imagen y semejanza. Dice Santiago, esto, hermanos, esto no debe ser así. Esto está mal, porque ¿acaso de un pozo o de una fuente puede salir agua dulce y salada o amarga al mismo tiempo? No, no puede. No puede. Entonces, si esto es así, prestemos atención a lo que hablamos y pidamos perdón a Dios, porque yo creo que no soy la única a la que le habrá pasado, porque somos seres humanos
y esto es algo que dice acá Santiago, nadie puede dominar. Solo Dios puede darte ese dominio propio para que puedas controlar esta arma mortal que puede dañar a los demás y a uno mismo también cuando uno habla. Es tremendo esta advertencia que nos hace Santiago y lo que dice, ¿no es cierto? De un mismo pozo no puede salir agua dulce o agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas ni da uvas un árbol de higos. Esto no puede ser así. Esto es algo... Acá hay, no me sale la palabra, hipocresía. Acá hay hipocresía porque hay dos rumbos, dos caminos paralelos. O sea, no puede haber dentro de un mismo camino el bendecir y el maldecir. Entonces estamos corriendo por dos caminos paralelos, que no puede ser, no puede ser así. Entonces, el Señor, con su gran amor y misericordia, nos libre de este mal. Nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para poder domar esta lengua, para que las palabras que salgan de mi boca sean de agrado para sus oídos, que sean para bendecir y no para maldecir. Que Dios nos ayude, porque muchas veces cuando uno está bien, puede controlarla, pero el tema está cuando uno está mal, cuando está dolido, cuando la situación se pone mal. De repente ahí es como que está la lucha, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿Hablo? ¿Le digo esto? ¿Le digo aquello? Y no hace mucho me ha pasado a mí. Por eso lo hablo y por eso puedo compartirlo con ustedes, porque primeramente el Señor me lo hace, me lo habla a mí. Y me recuerda esto. Ojo con esto. Ojo con esto. Y lo comparto porque sé que esto es algo que obviamente a todos nos llega, ¿no es cierto? Y todos hemos pasado por esto. Pero que podamos reconocer nuestro error frente a Dios y que el Dios de toda gracia nos pueda colmar de su sabiduría y el dominio propio de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Hace poco, no hace mucho, mejor dicho, me ha pasado de enfrentar una situación tan injusta y dolorosa que yo dije, tengo unas ganas de agarrar y decir las cosas como son. Y gracias a Dios que tenía a mi marido al lado, porque yo inmersa en toda una situación media compleja, problemática y dolorosa, el Señor lo usó a él para frenarme y para dejar que Él obre en esto. Porque yo qué iba a conseguir con las palabras que pudiera decir, por más que sean verdad, quizás las palabras que use en ese momento, que gracias a Dios no tuve que hablarlo, no renuncié, digamos, a ese impulso de querer hablar y decir las cosas como eran. Mi marido me dice, ¿qué vas a conseguir? ¿Vas a conseguir algo bueno de esto si vos hablas? Y seguramente no, dije yo. Pero es la realidad. ¿Y qué logras? Me dijo él. Y agradezco a Dios por tener a mi esposo al lado mío en una situación como esta, cuando uno se siente atacado o débil o así golpeado por tantas circunstancias, ¿no es cierto? Porque ¿saben lo que me dijo? Me dijo, ¿por qué no dejas que el juez justo haga justicia? Y eso fue lo que a mí me colmó de paz y me hizo agachar la cabeza y digo, Señor, perdóname. Perdóname por lo que estaba por hacer, porque quizás se me cruzó en la mente. Y gracias a su misericordia, Él me detuvo y me puso ese freno. Si por algún momento te olvidaste, Él te hace recordar
de que le dejemos nuestros problemas, nuestras luchas, se las dejemos en sus manos, que Él, que es el juez justo, va a poder hacer justicia, que nuestra justicia no es la misma que la de Dios, que Él es el justo, ¿no es cierto? Y Él nunca va a dejar a un justo desamparado. Y en eso nos tenemos que aferrar, a sus promesas, a su palabra, ¿no es cierto? Y le agradezco a Dios por esta palabra que me dio, para poder compartirlas con ustedes, porque me ha tocado a mí vivirlo no hace mucho. Y dije, Señor, perdóname, porque si en algún momento yo creí tener la razón o la verdad o la justicia, perdóname. Porque ¿quién más justo que vos? Si tú, a ver, Dios mío, perdóname. Y le doy gracias, porque en ese momento, cuando yo recibo esa palabra, ¿no es cierto? Todo mi ser se llenó de paz, ¿no es cierto? De paz y de rendición, ¿no es cierto? En ese momento. Fue lo que me hizo agachar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Y gracias por detenerme en este momento. Porque quién sabe, ¿no es cierto?, qué semejante fuego hubiese encendido si quizás yo agarraba y hacía algún comentario sobre algo que podía llegar a pasar. Y el Señor lo sabe, por eso a tiempo siempre nos rescata, nos advierte y Él está ahí para ayudarnos y levantarnos. Así que yo te animo en este día a que medites en esta palabra y que reconozcamos delante de Dios que muchas veces fallamos, pero Él está ahí siempre con nosotros para corregirnos, para enseñarnos y a tiempo detenernos y advertirnos del peligro. Así que espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida como lo fue para la mía y que Dios te bendiga muchísimo, y aferrémonos a Él, aferrémonos aun cuando parezca que no tengamos ni una fuerza, aun cuando parezca que estamos rodeados de problemas, de situaciones muy difíciles que parece que te están queriendo abatir. Sepamos y reconozcamos que el Señor está ahí para tomarnos de la mano y levantarnos y seguir adelante. Así que Dios te bendiga en este día tan hermoso y que te llene de su paz. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración
la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.